laiguana.tv. Bueno, queridas compañeras, queridos compañeros, colegas, amigos, muy buenos días. Quería decir que para mí es una honra poder compartir algunas reflexiones en este importante encuentro el día de hoy, pero sobre todo es una enorme alegría de regresar a Venezuela, de regresar a Caracas, de rever a viejos y nuevos amigos y de poder acompañar esta historia de la Red en Defensa de la Humanidad y del Premio Libertador al Pensamiento Crítico, cuya historia nos ha emocionado cuando Carmen Borges contó el inicio, los primordios y todos los desafíos que esta red enfrentó a lo largo de más de 2 décadas. Yo recuerdo todavía esta primera reunión, Carmen, organizada por don Pablo González Casanova, que además se llevó a cabo en un auditorio en México vestido de las pinturas de Orozco, que hacían del ambiente un ambiente muy especial y que reflejó esa vena cultural de compromiso y de gran vigor que ha tenido la red y lo que ella ha producido a lo largo de estas más de 2 décadas. Yo quería hacer algunas reflexiones y muy motivada por las tensiones del momento actual sobre la geopolítica mundial, sobre los impactos que está teniendo en un conjunto de otras transformaciones, desde las más estructurales, económicas, comerciales, industriales, hasta la capacidad de redefinir el imaginario o los imaginarios o esta disputa dentro de aquello que llamamos el ámbito cultural y de los imaginarios que se van construyendo en relación a eso. Y lo primero que me gustaría colocar aquí en estas pinceladas, en los pocos minutos que tengo, es que vivimos un momento histórico de grandes transformaciones y de grandes transiciones. Si hace algunos años, digamos unos 15 años, todavía hacía parte del debate si avanzábamos o no a una transición hegemónica o si estábamos vivenciando apenas una crisis más de Estados Unidos de la cual podría recuperarse, yo creo que hoy en día no nos resta duda de que estamos avanzando, sí, hacia una transición hegemónica que tiene en su base importantes transformaciones económicas. Yo diría que podríamos resumir estas transformaciones en dos grandes movimientos. En primer lugar, el desplazamiento de los centros más dinámicos de la economía mundial desde el viejo norte desarrollado hacia el sur emergente, que tiene un centro importante en China, pero junto con China tenemos todo el sudeste asiático, tenemos la India, y en este proceso al cual se integra el continente africano y de alguna manera América Latina también. Y en segundo lugar, desde Occidente hacia Oriente, y Oriente entendido además en esta amplitud. Y estos dos movimientos sistemáticos, paralelos, simultáneos, están teniendo la capacidad de reorganizar el conjunto del sistema mundial y el conjunto de la economía mundial. Y aquí quiero hacer énfasis en el uso de este concepto de economía mundial que va mucho más allá del concepto de economía internacional, que es muy usado hoy en día, como la sumatoria de economías nacionales, cuando en realidad la génesis del concepto desde la crítica de la economía política de Marx es la economía mundial como un sistema complejo que es determinado por las economías nacionales, pero al mismo tiempo son determinadas por la lógica de la economía mundial, que es una lógica sistémica y que es una lógica, por lo menos desde el siglo XVIII, construida a partir de la emergencia del capitalismo, no solamente como un modo de producción, sino también como un modo de hegemonizar estos imaginarios y hegemonizar una visión civilizatoria y una cierta idea de una civilización eurocentrada que significa, como bien lo ha dicho José, la universalización de un momento particular de la historia, de poco más de 200 años, frente a una historia que tiene más de 5.700 años de civilización. Y en estos aspectos económicos quería señalar varios elementos que marcan este proceso de emergencia del sur global y de declinio económico, científico, tecnológico de ese viejo occidente
que fue capaz de grandes transformaciones en la forma de producir y de consumir que dio origen al propio capitalismo. En primer lugar, cuando vemos las tasas de crecimiento de la economía mundial, el motor del crecimiento mundial desde inicios del siglo XX y principalmente post-crisis de 2008 y post-crisis del 2020, del COVID-19, está exactamente en las potencias emergentes, está exactamente en las economías del sur. China está creciendo a un ritmo de 5 a 6% el PIB anual. La India recupera su crecimiento anterior a la pandemia de cerca del 7%, mientras que Europa tiene una economía totalmente estagnada en menos de 1%. Cuando llega a 1%, conmemoran una recuperación económica que realmente muestra una estagnación económica. En el caso de Estados Unidos se repite exactamente lo mismo. Estados Unidos ha conseguido crecer a un ritmo de 2 y poquito por ciento, en gran medida a lo que fue en un primer momento la producción de hidrocarburos por la vía del fracking con amplia capacidad destructora del medio ambiente, humana, etcétera, y luego con, como todos sabemos, la reestructuración de la industria militar, que es una fuente de crecimiento importantísima para Estados Unidos y que necesita las guerras permanentes para poder alimentar esta industria que de alguna manera eh, es el centro de su crecimiento económico. Pero además tenemos aquí una disputa geopolítica por la ciencia y la tecnología, que es en gran medida lo que es absolutamente necesario para la manutención de nuevos procesos de construcción hegemónica. Si China, a inicios del siglo XX, fue capaz de llevar adelante uno de los procesos más impactantes de transferencia tecnológica cuando crea las regiones especiales, económicas especiales, ya desde el final del siglo XX, inicio del siglo XXI en el sur de China, y con esto consigue atraer gran parte de la industria mundial en todas las ramas de la producción a su territorio continental, y a partir de eso inicia un proceso de apropiación colosal de tecnología, de transferencia tecnológica. Desde la segunda década del siglo XX, es decir, 2010, 2012, China comienza a disputar tecnología de punta en sectores claves. Tecnología de información y comunicación, tecnología de los grandes computadores. En este momento los mayores computadores del mundo están en China y los más rápidos están en China. La producción de infraestructura para la producción de energía renovable, para los vehículos eléctricos, etcétera. Inclusive la industria aeroespacial, las investigaciones aeroespaciales tienen un centro importante en China. Entonces, China está disputando la tecnología de frontera, la tecnología de punta y las ciencias base en varias áreas. Tal vez la única área en relación a la cual Estados Unidos todavía tiene un papel primordial es exactamente la industria bélica, los ciclos tecnológicos relacionados a la industria bélica. Y de otro lado tenemos los procesos de industrialización. En este momento China produce 32% del valor agregado mundial, es decir, 32% de la industria mundial. Esto quiere decir que de cada 3 productos que se producen y se consumen en el planeta, 1 es producido en China. Y cuando vamos a analizar la proyección hacia los BRICS, tanto los BRICS fundadores, los 5 países fundadores de los BRICS y los BRICS más o plus, como se dice hoy en día, con los 6 nuevos países miembros que incluyen a Indonesia, que se une a los BRICS en enero del 2025 de este año, los BRICS son responsables del 40% de la industria mundial. Esto quiere decir que los procesos de industrialización más relevantes se concentran exactamente en los países emergentes. Y esto no solamente es una cuestión de producción y de forma de interferir en el consumo, pero también es un aspecto que tiene que ver con la base material para producir ciencia y tecnología. Cuando Estados Unidos se retira de la producción industrial y se centra en los bienes y servicios y en el design, la innovación y el desarrollo, pierde la oportunidad de tener en la industria la base para producir nuevas innovaciones. Y esto no es algo que lo decimos nosotros, es un análisis que está dentro del propio pensamiento económico de Estados Unidos. Como dijo Trump, ha sido una tontería, en las palabras de él, que Estados Unidos haya dejado la industria en las manos de China.
Pero en realidad lo que ocurre aquí es que exactamente en los procesos industriales absolutamente automatizados y robotizados es que se tiene la oportunidad de, en el hacer, como decía el don Pablo González Casanova, en las tecnociencias, a partir de estas estructuras tecnociencias, en el hacer se tiene la base material para producción de nuevas innovaciones. Y los países que tienen al mismo tiempo, como China o otros países del sudeste asiático, las manos puestas en la masa, en la industria, tienen mayores condiciones de producir innovación, y es exactamente eso lo que está ocurriendo en este momento a nivel de la economía mundial. Pero un aspecto también muy importante es la reconfiguración del sector financiero. Si vemos el ranking de los 10 mayores bancos del mundo en este momento, 5 son bancos asiáticos, chinos. Los 4 más importantes son bancos de desarrollo, no son bancos privados o no son bancos comerciales, son bancos de desarrollo que invierten en aquellos sectores económicos que el banco privado o el banco comercial no le interesa, o porque no tienen lucros inmediatos, o porque son demasiado arriesgados, porque invierten en infraestructura para el desarrollo de largo plazo. Apenas 2 son de Estados Unidos. De estos 10 mayores bancos, 2 son franceses y 1 japonés. Es decir, hay una reestructuración de la banca mundial con mayor participación del sistema financiero chino en el sistema financiero global, pero también con una mayor participación de la banca de desarrollo, que tiene otra lógica. Y en este sentido me gustaría destacar un aspecto muy fundamental en este proceso, que es la posibilidad en los BRICS de conformar un sistema de pagos alternativo, es decir, un sistema de información ultra seguro que permita los flujos y las transferencias internacionales fuera del patrón occidental. ¿Qué quiero decir con esto? En este momento, cualquier transferencia internacional que se realice en el mundo necesita el sistema de información ultra segura, que es el SWIFT, que tiene sede en el norte de Europa. Más de 11.000 instituciones financieras trabajan con el SWIFT. Yo no podría mandar un recurso de Venezuela, o bueno, Venezuela está fuera de este proceso, como sabemos, por la guerra económica y el bloqueo, pero no podría mandar una remesa de Brasil a Perú sin pasar por el SWIFT. El SWIFT recibe la información ultra segura para poder concretizar la transferencia. La posibilidad de tener un sistema ultra seguro en los BRICS significa retirar la capacidad de punición económica, de bloqueo económico a Occidente. Y este será un impacto geoeconómico y geopolítico de gran envergadura. Yo creo que estamos en un horizonte en que los elementos del declinio económico, político, diplomático y comercial de Occidente no solamente serán evidentes, sino serán procesos concretos que van todavía a reconfigurar más el orden mundial contemporáneo. Y otro aspecto, para terminar con este panorama muy rápido de la economía mundial, son las deudas públicas. Si en los años 80 y 90 discutíamos en América Latina la gran crisis de las deudas públicas, sobre todo las deudas externas, en este momento los países que enfrentan crisis gravísimas de deuda pública son los países del norte. Europa totalmente endeudada. Estados Unidos en este momento representa la mayor deuda pública del mundo y la quinta mayor deuda pública si ponemos la deuda en relación a su Producto Interno Bruto. Ha pasado de la 11ª al quinto lugar en poco más de 4 años, con una tasa de interés que históricamente es una de las más altas en Estados Unidos en las últimas décadas, que está llegando casi al 5% anual. Esto es histórico frente a un Estados Unidos que a inicio del siglo XX tenía una tasa de interés cercana a cero. Entonces tienen altas deudas públicas con tasas de interés muy grandes. No se habla mucho de esto, pero en los últimos 2 años Estados Unidos ha estado al borde de la bancarrota en varios momentos, cuando su deuda pública llegó a 123, 125% del PIB, es decir, amenazó superar el límite constitucional que tiene Estados Unidos para sus deudas públicas, e inmediatamente tuvieron que haber momentos de negociación entre demócratas y republicanos para aumentar el nivel constitucional de la deuda pública. Es decir, es una economía que está al margen de la bancarrota. Y esto no se dice, esto no aparece en la prensa, pero es importantísimo que conozcamos este proceso para ver exactamente las grandes debilidades que tiene Occidente en este momento, los países de Europa acometidos de procesos inflacionarios que no conocían, a excepción de la post-Segunda Guerra Mundial, y hoy en día marcan la vida cotidiana de la gente
en Estados Unidos y en Europa. Es este el mundo que tenemos en este momento y es este el mundo que coloca el centro planetario ya no más en el Atlántico Norte, sino en el Pacífico Sur, o como llama Estados Unidos en sus documentos oficiales, el Indo-Pacífico. Es en el Indo-Pacífico y es por el Indo-Pacífico donde transcurre, por donde se transporta el 80% del comercio mundial, del comercio marítimo mundial. Y el comercio marítimo a su vez es responsable del 90% del comercio mundial. Es el Indo-Pacífico donde China ha avanzado a partir de la nueva ruta de la seda a afianzar sus alianzas en toda la Euroasia, en el sudeste asiático, con África, la costa del Índico de África, y es en esta misma región donde Estados Unidos despliega un intento de acción militar con Australia, con Corea del Sur, con Japón, con India, a través de tratados como el Quad, el Tratado Cuadrilateral, o el AUKUS, que incluye Australia. Esto quiere decir que en el Indo-Pacífico, desde la perspectiva militar, tenemos un cuadrángulo con 4 puntos, que es Japón, que es Corea del Sur, que es India y Estados Unidos. Con el AUKUS tenemos Australia, pero ¿qué es lo que está ocurriendo en este momento? Uno de los vértices de esto que se convierte en un pentado está exactamente aquí en América Latina, cuando Estados Unidos decide, a través de un acuerdo con el presidente Noboa en Ecuador, abrir una base militar en Galápagos. Galápagos, que es una región de gran vulnerabilidad ecoambiental, es, digamos, el laboratorio donde tenemos reservas de biodiversidad, concentración de biodiversidad, y además es un banco genético planetario, porque tenemos ahí especies que no existen en otro lugar del planeta. O sea, solo desde ese punto de vista podríamos decir ya que es un gran ecocidio, pero además es una base militar que se ubica en el Pacífico de América del Sur, equidistante al Canal de Panamá, y todo lo que esto significa, equidistante al puerto de Chancay, que es el mayor puerto que en este momento tenemos en América Latina, con gran potencial para el comercio con Asia, y además con capacidad de dominio de todo, no solamente el comercio del Pacífico, sino a través del corredor bioceánico, que tendrá otra punta en el puerto de Ilhéus, en Bahía, en Brasil. Tendremos la posibilidad de un corredor bioceánico entre el Pacífico y el Atlántico, con capacidad de dinamizar aún más el comercio con Asia. Entonces yo creo que estos aspectos son aspectos que están marcando la geopolítica mundial y que exigen del pensamiento social, del pensamiento crítico, un gran esfuerzo por crear enfoques que nos permitan reinterpretar e interpretar el momento actual que estamos viviendo. Nunca antes tuvimos un proceso de dominación tan ideológico como el que tenemos hoy en día. ¿Ideológico por qué? Porque los aliados de la visión hemisférica y la visión global de Estados Unidos en nuestro continente, las derechas y las ultraderechas sometidas a esta visión, tienen cada vez menos posibilidades de recibir alguna cosa a cambio. ¿Qué es lo que reciben a cambio? Injerencia militar, apoyo en seguridad y defensa, y sobre todo militar. Pero desde el punto de vista del desarrollo económico, estas economías, estos países están cada vez más ligados a Asia. Entonces, mientras mantienen la posibilidad de reorganización de su economía con Asia, se someten a Estados Unidos, pero no hay una materialidad económica de este proceso, hay cada vez menos materialidad. Yo creo que esto hace que este dominio de Estados Unidos encuentre en el instrumento de la fuerza y militar, como ya lo hemos venido viendo desde el inicio del siglo XXI, su principal instrumento. Cuando ya el instrumento económico, el instrumento diplomático comercial no tienen más capacidad de establecer un dominio mucho más amplio como el que tenía en el siglo XX. Entonces yo creo que en este momento es importante verificar estos datos porque esto nos lleva tal vez a una conclusión preliminar de que esta respuesta tan brutal que se ha intensificado en los últimos tiempos de Estados Unidos en relación a América Latina, que considera, por ejemplo, a un país como Brasil el gran enemigo, que reorganiza sus intereses militares en América del Sur y el Caribe,
tienen una capacidad de duración menor marcada por las grandes dificultades económicas, financieras y la pérdida de posición en lo que es la economía mundial y sobre todo los nuevos ciclos tecnológicos y los nuevos ciclos industriales. Nuestra región continúa siendo el centro de la disputa por recursos naturales estratégicos y no estamos hablando aquí solamente de minerales estratégicos o críticos, como le llaman ellos, porque para ellos son críticos, es decir, son minerales que necesitan de forma intensiva, pero que no tienen en sus territorios y tienen que accesar ahí en los territorios donde estos se encuentran, que es principalmente América Latina y principalmente América del Sur. Estoy hablando de las fuentes de energía primaria, fósiles y no fósiles, como la hidroenergía, estoy hablando de minerales metálicos y no metálicos, estoy hablando de centros de concentración de biodiversidad para las nuevas ciencias o las ciencias de frontera, que tienen gran concentración en nuestro continente. Entonces, continuamos en esta lógica de acceso, gestión y apropiación de recursos naturales estratégicos que marcó todo el siglo XX y que continúa marcando cada vez más el siglo XXI, sobre todo en momentos en que la transición energética, como se está colocando, la descarbonización de la economía mundial, va a aumentar la demanda de estos minerales en más de 10 veces, dependiendo de cuál sea el mineral estratégico. Es decir, mientras estamos pensando una descarbonización de la punta del consumo, la producción de vehículos eléctricos que no emiten gases de efecto invernadero, la base productiva, la base extractiva va a producir una devastación ambiental mucho mayor de la que históricamente ha tenido nuestro continente hasta este momento. Ese es el gran dilema para nuestra región. Y en ese sentido, creo que una discusión como esta, ¿cuál es el papel de lo que hemos llamado el intelectual orgánico de izquierda, ¿no? Y que tiene que enfrentar al intelectual orgánico de las derechas y del conservadurismo? Yo creo que en primer lugar el desafío de construir una base teórico-conceptual a partir del riquísimo legado que tenemos en nuestra región del pensamiento crítico. Se citó aquí la teoría de la dependencia, podemos incluir en esto las teorías del pensamiento decolonial, la colonialidad del poder desde el propio Quijano hasta todas las construcciones importantísimas teórico-metodológicas que se han hecho sobre el pensamiento decolonial, inclusive las propias teorías del desarrollo que la teoría de dependencia criticó y que en este momento están reinterpretando posibilidades de inclusive discutir el propio concepto de desarrollo. ¿Qué cosa es desarrollo? Es seguir produciendo minerales metálicos para alimentar las transnacionales en el sector minería, para, entre comillas, promover la inversión externa en nuestros países, o es pensar el desarrollo a partir de la necesidad de nuestros pueblos, como se intentó hacer en la época en que Alí Rodríguez Araque fue secretario general de la UNASUR, cuando la UNASUR se propuso una estrategia de aprovechamiento de los recursos naturales para el desarrollo integral de los países y de los pueblos de UNASUR. Esto era una visión radicalmente opuesta a esta visión del desarrollismo o del desarrollo desde la perspectiva de los intereses de las potencias hegemónicas y desde los intereses de las transnacionales en el sector minería y los grandes consorcios a nivel mundial que sí tienen una estrategia, que sí tienen una concertación global y que sí operan planetariamente. Yo creo que frente a esto tenemos el desafío, en primer lugar, de abrir las ciencias sociales. ¿En qué sentido? En el sentido que lo decía la Comisión Gubelkian, que trabajó entre el 2001 y el 2002, coordinado por Immanuel Wallenstein, de dejar de ser islas de conocimiento hiperespecializadas, cada una de las ciencias sociales con su propio objeto, su propia metodología, que dialoga poco o nada con las otras ciencias sociales, de las cuales además forma parte, recuperar la idea holística de totalidad, aun cuando nos especialicemos en un área de análisis. Esto significa una disciplina con el objeto de estudio y una indisciplina con esta idea de división de las ciencias sociales al punto de que se producen islas de conocimiento desconectadas. Nuestras universidades se construyeron a imagen y semejanza de este proceso. Nuestras universidades son herederas de esta visión que todavía depende de esta idea de la dualidad cartesiana, lo físico, lo inmaterial, el cuerpo y el espíritu, es decir, esta dualidad dicotómica, pero además todavía somos herederas de la mecánica newtoniana, que piensa los procesos sociales desde la simplicidad.
cosa que ya las ciencias exactas superaron hace mucho tiempo. En los años 50, con la emergencia de la termodinámica moderna, Ilya Prigogine, se produjo una revolución de estas ciencias que además se entendían como ciencias de la complejidad, que tenían un número casi infinito de variables, pero además que eran capaces de organizarse en sistemas complejos de pensamiento y sistemas complejos para entender los procesos de la naturaleza, los procesos del cosmos, y gracias a eso es que el hombre consiguió llegar a la luna, por ejemplo, gracias a la acumulación de este conocimiento. Y las ciencias sociales todavía tenemos un gran déficit sobre eso. Todavía las ciencias sociales del mainstream continúan pensando los objetos de estudio aisladamente entre una ciencia y otra, y además desde una idea disciplinaria y desde las ciencias de la simplicidad. Entonces, el gran desafío es asumir la complejidad de los procesos sociales, políticos, geopolíticos que vivimos en este mundo a partir de instrumentos adecuados para esto. En segundo lugar, creo que es importantísimo lo que ya se viene haciendo y que hay que fortalecer a través de la Red en Defensa de la Humanidad, a través del Premio Pensador Libertador al Pensamiento Crítico, que es exactamente la recuperación del legado teórico, metodológico, intelectual en América Latina, desde un Bolívar que pensó la unidad de nuestros pueblos a partir de un proceso heroico de gesta de la empresa de liberación y de emancipación de nuestros países, pasando por un Mariátegui, José Carlos Mariátegui, que fue capaz de apropiarse del marxismo como una teoría universal, pero que de alguna manera se reinterpreta a través de los procesos históricos en América Latina, los procesos históricos en el Perú, y es capaz de producir una teoría ligada a un nuevo carácter de transformación y de revolución en América Latina y en el Perú particularmente a partir de las comunidades indígenas, que además era una propuesta muy diferente a la que hizo la Internacional Comunista cuando decía, bueno, en América Latina el carácter de la revolución es la revolución por etapas, primero la construcción de la etapa democrático-burguesa para profundizar las contradicciones capital-trabajo para luego después pasar a una etapa revolucionaria. Mariátegui se opone a esto y dice, no, en el Perú las clases dominantes perdieron su condición histórica de ser clases dirigentes y lo que necesitamos aquí es pensar el carácter de la revolución peruana a partir de este legado histórico, y él propone el socialismo indoamericano, pasando por la teoría de la dependencia, las teorías del pensamiento decolonial y tantas otras construcciones de gran vigorosidad, de gran vigor intelectual, que no solamente forman parte de un legado histórico, pero instrumentos concretos, poderosos y potentes para entender el mundo contemporáneo. Y creo que ahí está el gran desafío. Y finalmente me gustaría plantear lo último, que se refiere a algo que Teutonio dos Santos llamaba la civilización humana planetaria. Es decir, nosotros somos herederos de un pensamiento eurocentrado, como lo dijo José, un pensamiento que universalizó un tiempo particular de la historia, en que Occidente fue exitoso, y así con ese éxito es que se construye la historia del pensamiento social desde este lugar, como diría Carmen, del dominador, y se invisibiliza todos los aportes que dieron las otras grandes civilizaciones de nuestro planeta, desde el la antigua civilización egipcia, africana, con 5.700 años de antigüedad, pasando por la civilización persa, Mesopotamia, con 5.500 años de antigüedad, la civilización Caral, aquí en el continente suramericano, en la costa del Pacífico, que tiene 5.000 años de antigüedad, la civilización asiática, la civilización china, hindú, etcétera. Es decir, estamos en un momento que es necesario reconocer los aportes de los filósofos asiáticos, chinos. Compañera, disculpe el tiempo, por favor. Sí. Gracias. Estamos exactamente en este momento de recuperar este pensamiento, recuperar el aporte de estas civilizaciones para reconstruir una civilización humana planetaria que sea capaz de encontrar en esta diversidad y esta riqueza civilizatoria un instrumento poderoso para pensar el futuro de la civilización humana planetaria y para pensar el desafío de una reelaboración histórica de gran envergadura de la historia del pensamiento, de la historia de la humanidad en los marcos de lo que realmente fue esta historia de la civilización de más de 5.700 años. Muchísimas gracias.
laiguana.tv. La verdad hecha tendencia.